Bienvenidos una vez más a De la Idea a la Acción. Y si ustedes se preguntan cómo conseguías un doctor durante la pandemia o simplemente no tienes el tiempo para ir presencialmente a un consultorio, Doctor Anytime es la solución y viene justamente desde Grecia y ya lleva unos años aquí en México. Y por esta razón es que mi gran amigo Mauricio Gómez está aquí con nosotros y nos va a hablar acerca de cómo es un emprendimiento en el sector salud, que es uno de los más complicados, ¿o no, Mauricio? Mucho gusto, de nuevo, qué gusto verte, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos muy honrados de que nos visites aquí en De la Idea a la Acción, es nuestra primera temporada, así que eres de los afortunados primeros invitados. Gracias por la invitación. Mauricio y yo trabajamos antes en Doctor Anytime, justamente. Entonces, si quieres nos puedes contar un poquito de ti, cuál es tu rol dentro de la empresa, cuánto tiempo llevas ahí, ya sabes, lo bueno. Vale, gracias pues por la invitación de nuevo, Vane, ya un gusto estar contigo de nuevo. Pues bueno, yo empecé en Doctor Anytime cuando casi llegó recién aquí en México, que fue en el 2020, entonces yo entré como Customer Success Specialist y pues la verdad es que ya conocía un poquito del mundo de las plataformas digitales, pero aquí es donde he tenido la oportunidad de conocer pues tanto varios procesos como interactuar con más médicos, hacer varias actividades o pues sí, con los médicos. De ahí pues Doctor Anytime me ha dado la oportunidad de crecer hacia el rol de un manager. Estuve también en la parte de LATAM. Bueno, Doctor Anytime también ha tenido el crecimiento en lo que es Ecuador y Colombia y pues bueno, hemos pasado por varios... O sea, llegaste en la mera pandemia, literal. No, bueno, sí, la verdad es que llegamos, bueno, yo llegué en febrero 2020, un mes y nos encerraron. Un mes de vida normal. Exacto, y adiós. De vida godín. Y es que Doctor Anytime es un emprendimiento muy interesante porque realmente aquí en México, y es un problema que yo creo que todos los emprendimientos en el sector salud se enfrentan, en México no hay mucha cultura preventiva. Exacto. O sea, tenemos esa mala costumbre de ir al doctor ya cuando casi se te está cayendo el dedo. Exactamente. Entonces, explícame cómo, por qué Doctor Anytime, al ser un emprendimiento o una startup en Grecia, donde pues es una cultura un poco diferente, ¿por qué deciden venir a México específicamente? Ok, mira, la verdad es que Doctor Anytime se fijó en México porque ellos tenemos la idea de que pues se puede revolucionar el sistema de salud, ¿no? México, como tú sabes, pues es un gran mercado, una empresa que no crece en México, la verdad es que yo diría que no tendría un crecimiento en lo que es Latinoamérica. Sí, es la puerta de Latinoamérica. Exactamente. Por eso es que se empezó en México y actualmente estamos haciendo muchos esfuerzos para pues crecer en Grecia, tanto en tráfico, tanto en partnerships, intentar colaborar con varias empresas y pues poder desarrollarnos un poquito más. No sé si lo notan, pero Mau está nervioso, pero no se preocupen. Sí. Unos 10 minutos y ya se lo va a quitar. Entonces, Doctor Anytime llega a México en el 2020 2019. y 2019-2020, me equivoqué, una disculpa. ¿Y cómo funciona el modelo de negocio de Doctor Anytime? Digo, porque estamos acostumbrados a otras plataformas que funcionan como una sección amarilla como moderna, como un directorio, pero Doctor Anytime no es exactamente solo un directorio. Exacto. ¿Nos podrías explicar cuál es el diferenciador de esta plataforma? Claro que sí, nosotros ofrecemos una solución 360, tanto para pacientes como para médicos. Para paciente, pues la confiabilidad de tener un fácil acceso a los datos de un profesional de la salud, tanto con reseñas que son súper importantes ahorita. Tú sabes que ahorita, pues no sé, sales de vacaciones o quieres incluso ir a comer y te fijas en Google, ficha de Google My Business y pues ahí estás checando, ¿no? Que si está bien valorado, las fotos y todo eso, pues llama la atención. Entonces, en la parte de la salud, que es un poquito más delicada, nosotros procuramos que nuestros médicos tengan también muchas reseñas de sus propios pacientes y de pacientes nuevos para que puedan, pues ahora sí que generar esa confianza, ¿no? Contra, como tú dices, directorios que nada más es como, pues sí, a lo mejor te marco, pero pues no me contestas. Eso es solo la dirección. Exactamente, sí, y no sabes siquiera si está actualizado o así, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, también brindamos una agenda 24/7 para los médicos y los pacientes, en donde están sus horarios en tiempo real. Esto facilita pues el acceso a un médico, para que el paciente pueda agendar, pues ahora sí que aunque el médico no le conteste, ¿no? Esa es la gran ventaja, que esta agenda está 24/7 abierta. Obviamente, pues como el doctor lleva o está utilizando nuestra plataforma, pues la finalidad es que esté en sus horarios reales, ¿no? No va a pasar de que pues llegas al consultorio, es que yo le agendé en este tiempo y no está o no está enterado.
Entonces esa es una también de las ventajas. Entonces aquí atacas como dos mercados, el mercado de los médicos, que es bien complicado. Demasiado. Sí. O sea, respeto a los doctores porque se toma mucho tiempo y claro. muchos años, pero sí es un sector como muy, muy específico. ¿Qué consejo le darías tanto a los emprendedores como a las personas que trabajamos en startups para pues enfrentar correctamente los desafíos de un emprendimiento de nicho? Porque este sí es un emprendimiento de nicho, es muy específico. ¿Qué consejos le darías a alguien que está empezando? Yo creo que el mejor consejo sería pues encontrar como la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan los pacientes o los clientes en este caso para poder hacer un emprendimiento y que pues que sea de la mejor manera? Te cuento un poquito, nuestra fundadora que es Eleftheria, tuvo un problema personal, su padre se enfermó de cáncer en el 2007 y pues ella tuvo como esa frustración de no poder encontrar un médico de confianza que le pudiera ayudar, a lo mejor no a curarlo, pero poder tratar a su padre y que de pronto pues tuviera una mejor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces ella con esa frustración en el 2011 pasó un problema similar, algo personal, y fue cuando empezó a crear Doctor Anytime. Entonces pues ese es como el mejor consejo, tratar de solucionar o ayudar a las demás personas. Y a partir de la experiencia personal, porque eso también es muy fuerte. Exacto. Y bien dicen que a veces de la crisis salen las ideas, ¿no? Y de la idea va a la acción, como por eso es el nombre del podcast. Pero sí, a veces justamente, incluso en los momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, en esta economía, que mucha gente quiere emprender, pero tiene miedo, que la recesión, que la crisis, chala. Pero yo creo que es un buen momento que si tienen una idea, tomen justamente lo que esté en tu entorno. Porque exacto. Doctor Anytime, digo, a mí incluso en lo personal, yo no soy de aquí de la Ciudad de México y encontrar un doctor, pues sí era complicado, porque si estás en tu ciudad de origen, en tu ciudad natal, pues le preguntas a alguien, oye, ¿a qué doctor vas? Y algo que también que me gusta de esta plataforma, que tienen una parte llena de información, que era la parte de contenido donde yo trabajaba, porque ustedes también se preocupan, me trabo un poco, ustedes también se preocupan por informar al paciente. Exacto. No solo llevarlos al doctor. ¿Ese proceso también tú crees que sirve para fidelizar al usuario? Claro. Sí, nosotros manejamos diferentes también filtros, por así decirlo, dentro de la página para, pues no sé, si tú buscas a lo mejor un psicólogo que esté especializado en ansiedad, que tenga ciertos horarios, cierta ubicación, o incluso, ¿no? Un parteaguas fue, como tú bien lo dijiste, la pandemia, porque fue cuando salieron las videoconsultas, que de pronto ya algunos lo utilizaban, pero en la pandemia raro. Pues fue cuando más boom hizo este sistema. Y como tú dices, ¿no? Emprender ahorita y sobre todo aprovechar toda la tecnología, ¿no? No cerrarse a toda esa parte. Digo, la verdad es que todavía estamos un poquito, como tú dices, a diferencia de la cultura, por ejemplo, de Europa, uh-huh. de Grecia, etcétera, pues estamos un poquito pues atrasados en esa parte, ¿no? Un poquito. Pero creo que la gran ventaja es que pues con la pandemia fue, la verdad, algo que ayudó a desarrollar esto de las plataformas, videoconsulta, la agenda, que todo sea un poquito más digital y que sea confiable. Entonces, por eso es que nos enfocamos también, por ejemplo, en lo que tú decías, en brindar información. Tenemos una sección de preguntas y respuestas, donde los pacientes también pueden ingresar cualquier pregunta y el profesional de la salud le puede contestar. Uh-huh. Obviamente no recetando, todo pues con... sí, no, tampoco. Vayan tampoco al es doctor. Así como de que, pues tómate 2 aspirinas, o no sé, para que se te quite eso. Pero sí también pues incitando al paciente, que es lo adecuado, de acudir a una cita, ¿no? Tenemos la mala fama o la mala costumbre de acudir, como tú dices, al médico ya cuando se nos cayó la muela, cuando nos tiene harto un dolor de cabeza o cosas así, o cuando ya está al extremo, ¿no? Entonces tenemos que, eso también Doctor Anytime quiere como poner su granito de arena de cambiar un poquito la cultura tanto del mexicano como en Latinoamérica, porque también es en Latinoamérica. Y algo que me llama la atención que mencionas es la parte de digitalización. Exacto. Porque como que los doctores como que están un poco peleados con el mundo digital, como que siempre es que si la sobrina, que el nieto, la asistente, la secretaria, la recepcionista u otro doctor que está en su mismo consultorio que los jala. ¿Cómo ha sido para ustedes tratar de digitalizar este sector del mundo profesional que está tan reticente, o sea, que está como medio miedoso de entrar al mundo digital? Mira, la verdad es que sí nos ha costado bastante trabajo. En ese sentido, lo que hemos procurado hacer es darle una atención personalizada al médico y guiarlo como paso a paso, ¿no? De pronto, como tú dices, sí hay muchos doctores que están muy cerrados o que, pues, ¿sabes qué? No, yo no quiero o no tengo tiempo, pues, con mi asistente, ¿no? Pero, pues, tratamos de
pues de invitarlos, de siempre estar ahí con ellos, de por cualquier medio de comunicación, aprovechar, por ejemplo, los medios de comunicación, ya sea WhatsApp, videoconferencias, incluso ir a sus consultorios para poder explicarles cómo funciona la plataforma, que vean que no es algo que los va a poner como en riesgo por aquello también de la privacidad de datos. Entonces, y en cuanto, por ejemplo, tienen algún problema o así, siempre nos reportan y tratamos de darle solución a la brevedad. Y, por ejemplo, algo muy interesante, el modelo de negocio también de Doctor Anytime, que atienden obviamente a los doctores en la parte de agenda digital y a los pacientes. Y también es bien importante ahorita la privacidad del paciente. Claro. ¿Cómo cuidan ustedes esos? Porque cuando tú te registras a la plataforma, pues dejas tu número, o sea, queda un registro, por ejemplo, de las citas que tú tomas. ¿Cómo Exacto. cuidan de ambas partes la privacidad, que es algo que tú me mencionas, que es súper importante? Nosotros tenemos como tal, bueno, tenemos la parte de términos y condiciones, en donde pues el paciente acepta que pues obviamente se van a tratar sus datos y demás, tanto los pacientes como los médicos, pero pues en cuanto, por ejemplo, no sé, un paciente nos reporta algo sospechoso o demás, pues tratamos de darle solución. Sobre todo no estamos cerrados, por ejemplo, también cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Un doctor, por ejemplo, es que me llamaron y es una estafa y no sé qué. Tratamos también de hacer esa doble verificación con los pacientes, por ejemplo, confirmando su número de celular. O sea, todo lo cuidamos detalladamente. Para cuidar tanto al doctor y al paciente, Y al paciente, ¿no? Exactamente, no nada más es al paciente, sino al doctor. Sí, ojo ahí, porque las estafas en internet, ya hasta la salud, oye, caray. Exacto. ¿Y tú cuáles crees? Ahora sí viene lo bueno. Ya platicamos del contexto, ya nos quedó claro, pero ahora viene lo que le interesa a la mayoría de nuestro público, nuestra audiencia, que es la parte de tengo un problema, hay poco presupuesto, soy un emprendimiento que está iniciando, ¿cómo lo soluciono? ¿Cuál crees que fueron los desafíos principales a los que Doctor Anytime se tuvo que enfrentar cuando llegó a México y tal vez se sigue enfrentando hasta este momento? Yo creo que fue la parte de digitalizar a la población o a los pacientes y a los médicos, ¿no? Eso ha sido y todavía el mayor reto, de ver de qué manera también agilizamos toda la parte de, por ejemplo, el registro, de que no tengan que esperar, por ejemplo, también tanto tiempo los doctores para recibir atención en cuanto a dudas, para los pacientes también que sea de la manera más sencilla el poder agendar una cita o el poder acceder a la información del médico, ¿no? Entonces hemos cuidado esa parte, teniendo más perfiles de médicos más completos, con más reseñas, con la facilidad, por ejemplo, ya he explicado cómo tomar, por ejemplo, una ruta de transporte para poder llegar al consultorio del médico, de poder hacer una pregunta con él, de chatear con él desde la plataforma. Eso pues es lo que nos ha ayudado también bastante a darle una solución a la digitalización. ¿Y tú cuáles crees que sean las principales diferencias que tiene México de países como Colombia y Ecuador? O sea, ¿tú crees que sí son mercados muy distintos o hay un punto ahí en el que nos encontramos? Digo, porque todos somos latinos, sí, claro, pero latinos de maneras distintas, sí, ¿no? Sí, sí. Pues mira, la verdad es que Colombia es un país un poquito más digitalizado que nosotros, sin embargo creo que son más desconfiados. Entonces esa es como la principal diferencia en los mercados, hay más desconfianza en Colombia que aquí en México. Yo creo que igual pues por el tema de las estafas allá también, que varios doctores nos habían comentado también que habían sufrido de eso. Afortunadamente no nos ha pasado aquí en Doctor Anytime, pero esa es la principal diferencia. ¿Y por qué decidieron esos dos países específicamente, Colombia y Ecuador? O sea, ¿por qué no Brasil, otro tipo de países? Tenemos la plataforma también en Brasil, pero Colombia y Ecuador es ahorita el principal enfoque. O sea, como prioridad ahorita está México. En Ecuador se decidió abrir porque la verdad es que no vimos alguna competencia. O sea, nada más estaba una plataforma y pues de ahí pues vimos que sería una buena solución para pues, la población y los pacientes en Ecuador y en Colombia porque pues como te lo mencioné, es un mercado un poco más digitalizado y creímos que esa era una muy buena opción para poder entrar en ese nicho. Yo pensaría que en México estamos más digitalizados. No, la verdad es que en Colombia sí están un poquito más. Eso es un dato curioso que no me esperaba. No, ¿qué crees? Que aquí todavía se usa mucho como tú dices, ¿no? El boca a boca. Si tú estás, por ejemplo, en tu ciudad o en tu rancho, como dices tú, pues en preguntas, ¿no? De que, ay, mamá, un doctor, que no sé qué. Pero, pues, por ejemplo, allá en Colombia, pues sí, es como ya un poquito más de buscar. En Brasil, por ejemplo, también ya buscan todo en internet, agendan cita y demás. Entonces,
Aquí en México todavía nos falta un poquito, aunque ahí vamos. Ahí vamos encaminados. Y algo que también es muy interesante y muy importante, la parte de las reseñas, sí. Porque se ha dado el caso en otras, en la competencia, no vamos a decir nombres porque no le vamos a dar publicidad, que a veces las reseñas las plantan o no son tan auténticas. ¿Ustedes cuál crees que es la importancia de la reseña, más allá de que sea de una persona normal? O sea, ¿cuál es el valor agregado que le da a Doctor Anytime, por ejemplo? Pues en este caso yo creo que es la confiabilidad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, un perfil que va empezando desde cero de un doctor. La principal, o lo primero que hacemos es empezar a que el doctor suba sus reseñas de sus propios pacientes. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más confiabilidad, eso va a ayudar también al perfil del médico a que crezca y de más confianza, por ejemplo, a que tú, ¿no? Te metes y ves un perfil de, no sé, Vanessa Priego en Miguel Hidalgo es ginecóloga, ¿no? Entonces tú no la conoces, pero pues al final tú te enfocas en esas reseñas, que nosotros tenemos un proceso un poco riguroso en esa parte. En la parte de las reseñas tenemos una persona especializada que se encarga todos los días de checar y estar revisando las reseñas para ver que pues esté bien redactado, que no tenga pues palabras altisonantes, por ejemplo, que brinde esa tranquilidad hacia quien la está leyendo y que pues obviamente le genere la confianza. Y en caso de que la reseña tenga, por ejemplo, alguna palabra ofensiva o algo así, ¿se le regresa al usuario o simplemente se no niega? Se publica, obviamente pues porque no queremos tampoco dañar la imagen de los médicos, ni mucho menos, pero pues sí indagamos un poquito de qué fue lo que pasó, ¿no? Nos comunicamos con paciente, preguntamos cuáles fueron sus inquietudes o que nos dé un poquito más del contexto de lo que pasó y después le regresamos el feedback al médico, ¿no? Como todo, pues no somos perfectos, somos seres humanos, entonces yo creo que también todos necesitamos de pronto esa ayuda para saber en qué podemos mejorar. Y eso es bien importante porque a veces lo que hemos visto, todo el equipo, yo, que cuando eres emprendedor y estás empezando como que no quieres arruinar nada. O sea, quieres que todo esté perfecto y eso es imposible. Claro. O sea, a final de cuentas, errar es humano. ¿Y qué consejo le darías, por ejemplo, a esos emprendedores, esas personas que están trabajando en startups y te toca tu primer gran problema? Porque a todos nos llega. Sí. ¿Qué consejo le darías para que no tiren la toalla? Pues el primer consejo sería, pues la verdad, tratar de relacionarse con las personas correctas. A mí, gracias a Dios, aquí en Doctor Anytime me ha tocado pues convivir con gente extraordinaria, pues como tú, varios excompañeros que he tenido y he aprendido mucho de ellos. Entonces, el mundo, por ejemplo, de las startups también es muy volátil. Entonces, un día estás haciendo una cosa y de pronto ya estás en otra o salen muchas ideas. Entonces, la idea de las startups es como prueba y error. Entonces, es no desanimarse en ese sentido. Si no sale a la primera, pues hay varias oportunidades. Ese también es una parte muy importante de las startups. Digo, tampoco es que te la vivas regándola, ¿no? Sí, no. Pero, pues, obviamente... Hay límites exactamente. hasta para eso. Entonces, si lo vas a hacer en un principio no queda, pues no importa el que sigue y así. Y, pues, como te digo, aprender de todos y relacionarse. Y ahora hablemos de otra cosa que al mundo le interesa. Al mundo me refiero a nuestra audiencia, pero al mundo me refiero a mí. No. El money, el dinero, el cacao, lo que deja y no lo que, ya saben ustedes, si son mexicanos seguro saben que sigue de esa frase. Claro. ¿De qué manera Doctor Anytime gana dinero? ¿De qué manera puedes rentabilizar la democratización de la salud? Digo, porque cuando yo estaba en la empresa se hablaba mucho de esta parte de hay que democratizar la salud y que sea más accesible, que sea más sencillo, y todo eso suena muy bonito, pero ¿de qué manera se rentabiliza eso? ¿Cómo son? ¿Es con planes? ¿Se paga una mensualidad? Nosotros ¿Es una anualidad? Tenemos diferentes planes para los médicos, dependiendo del plan que ellos escojan. Por ejemplo, si tienen videoconsulta, sí, puede agregar pues varios consultorios, mensajes de WhatsApp, porque nosotros en la agenda pues mandamos, una vez que el doctor hace una cita, pues mandamos tanto correo como mensaje de WhatsApp para poder confirmar y recordar la cita. ¿Al doctor? Al paciente. Al paciente. Entonces, nuestro principal producto también, aparte pues de toda la visibilidad que le podemos dar al médico, es la agenda, que es donde puede llevar el control de su consultorio. Tenemos la parte de estadísticas y demás, y esto, pues como te digo, es a través de planes para los médicos. De momento está de manera gratuita para los pacientes. Obviamente pues ya le pagan al médico y demás, pero no le cobramos ninguna comisión al médico, más que en videoconsultas, y eso por plataformas externas que nosotros manejamos.
pero de ahí en fuera, pues únicamente es por planes Ok. hacia los médicos. Entonces, si yo como paciente me registro, no tengo que pagar nada hasta que llego al consultorio del doctor. ¿O Exactamente. puedes hacer el pago mediante la plataforma? En videoconsultas existe la manera de hacer el pago a través de la plataforma. De igual forma, pues también es seguridad para el paciente y para el médico de que pues, va a recibir el pago, pero de ahí en fuera todo para el paciente es totalmente gratis. Sí, que sabes dónde se está moviendo tu dinero. O sea, es más fácil llegar y pagar tal vez tu consulta y viendo el lugar también que te dé confianza que en una videoconsulta. Así Y es bien interesante toda esta parte de rentabilizar un emprendimiento de salud, porque mucha gente critica que la salud debería ser gratuita, ¿no? O sea, Claro. que todo debería ser gratuito. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que es desleal tal vez competir de esa manera? No lo creo, o sea, yo creo que pues como todo, ¿no? Obviamente al final pues sí es gratis, por ejemplo, la salud, pero uno, por ejemplo, pues paga pues su impuesto de salud y demás, entonces al final pues no es tan gratis, ¿no? Que hay apoyos obviamente para población no sé, de bajos recursos y demás, eso está muy bueno y es por parte pues, del gobierno como tal, pero pues yo creo que pues también los médicos merecen ese pues más que agradecimiento o ese reconocimiento, perdón, es también eso, pues ganan la vida también, ¿no? Ellos trabajan, como tal, pues también son humanos, por algo también estudiaron, entonces no lo veo mal. Sí, yo tampoco lo veo mal. Y aparte, ese tipo de plataformas simplifican un proceso que a veces era muy complicado. Yo me acuerdo que antes tú querías ir, no sé, a un psicólogo o incluso había este estigma, o sea, no lo preguntabas de, oye, ¿y tú vas al psicólogo? Era como de, sí, no. Ay, Mau va al psicólogo. Está loco, ¿no? no está loco. Pero ese era el estigma, Sí, o sea, claro. si alguien decía, ay, no, Mau va al psicólogo, no, está loco. Y qué bueno que ustedes también hacen campañas para cambiar este pensamiento, porque Exacto. yo recuerdo que cuando trabajábamos juntos nos encargamos de campañas enfocadas a invitar a las personas a ir al psicológo, ya sea por ansiedad durante la pandemia, depresión, que fueron muchísimos casos, también para la parte de ginecología, para la parte de SIDA, incluso infectólogos, etcétera. Para el cáncer también. Para el cáncer de mama, que es en octubre, es el mes rosa, como yo. Exacto. No vengo por eso, pero también es muy importante que la responsabilidad social, porque ustedes son una empresa que está muy preocupada por eso. Exacto. Y cuéntanos, ¿eso fue planeado desde el principio o a medida que estuvieron aquí en México fueron desarrollando esas campañas? Sí, se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Vaya, no te voy a decir que llegaron, bueno, que se llegó en el 2019 y que ya se tenía todo planeado. Y 20 campañas. Exacto, ¿no? Se ha pues conocido el mercado, tenemos mucho talento en la empresa que pues obviamente se encarga, como tú lo hacías, de pues investigar, de ver qué es lo que, por ejemplo, está afectando no sé, a la gran mayoría de la población y demás. Entonces de ahí es como nosotros podemos lanzar las campañas, igual con nuestro equipo de marketing, para que pues obviamente no nada más es como de, ay, pues agenda aquí, ¿no? Y no sé qué, no, es brindar información confiable y obviamente pues también la información de los doctores tiene que ser confiable. Entonces, y humanizar el proceso, que es algo que tú me dijiste desde un inicio, porque a veces pues la parte médica, la parte de salud tiende a ser un poco triste, o sea, pues obviamente nadie quiere estar enfermo, o sea, claro, lo ideal sería que todo fuera preventivo, entonces luego hacer campañas es complicado, sí, o sea, como que decir, oye, si tienes esto, acércate aquí o yo tengo la solución. ¿Tú cómo crees que Doctor Anytime ha como que bordeado esa incomodidad inicial o ese muro que la gente tiene hacia este tipo de temas? Yo creo que la mejor palabra es como tú lo dijiste, tratamos de humanizar todo, tanto el contacto de nosotros hacia el paciente, como del paciente hacia el médico y del médico al paciente. Entonces tratamos de que no sea como todo tan robotizado, tan estilizado, así. Entonces tratamos, por ejemplo, también el paciente tiene el acceso al número de teléfono del médico a través de la plataforma, entonces ya le puede marcar, si no le contesta, pues puede tener, pues como te digo, la cita a través del calendario. Entonces todo eso yo creo que nos ha servido para poder humanizarlo un poquito más. Y ahora vamos a hablar de tu tema de expertise, que es el Customer Success, el Customer Experience. Customer Experience. Que sí nos harías el grandísimo favor para los que tal vez no sabemos, porque digo, yo siempre veía a Mau en su oficina hablando con un microfonito y yo decía, mira, qué cool, pero tal vez mucha gente no lo sabe, entonces ¿nos puedes explicar qué hace esta área específicamente? Claro que sí, el Customer Experience se trata de cuidar como tal a tus clientes, ¿no?
Tenemos pues obviamente el área de ventas, que pasa pues todo un proceso, demás. No es una venta fácil tampoco, es una venta un poquito complicada, pero también tenemos pues en el customer esa parte de hacer feliz al paciente, al médico, ¿no? Bueno, tenemos esas dos partes, por eso es experience. Tenemos Customer Success y Customer Care, que se encarga de la parte de los pacientes. En el Customer Success tratamos de hacerle, bueno, un onboarding al médico para que pueda entender todo lo que es Doctor Anytime, las herramientas que tenemos, que ofrecemos, cómo configurar, por ejemplo, su ficha de Google My Business. Tratamos de hacerle entender, no nada más como una ayuda de soporte, sino de tratar de que entienda pues cómo funciona la plataforma y cómo funciona también toda la parte de búsquedas en internet, de un poquito de marketing, tratar de digitalizarlo en el sentido de, por ejemplo, que cargue su base de pacientes en la plataforma para que todo sea un poquito más sencillo, que ya no tenga que estar cargando con el cuadernito y demás. Entonces, el todo típico eso... cuadernito. Exactamente. Todo eso tratamos de hacerlo de aquí, de parte del equipo de Customer, en donde también pues funcionamos como un también tipo soporte, pero un poquito más humanizado, ¿no? Tratamos también de hacernos, no amigos del doctor, pero sí tratar de ser ese, como te lo dije, contacto humano con el doctor. Sí, ser ese acercamiento, ¿no?, a lo digital. ¿Y tú cómo crees que, por ejemplo, digamos que yo tengo un emprendimiento y quiero mejorar la experiencia de mi usuario, quiero mejorar la experiencia de mi cliente? ¿Cómo crees que lo puedo hacer con un bajo presupuesto? O sea, ¿qué consejo le darías tú? Yo creo que es ponerte siempre en el lugar del paciente, ¿no? De pronto también, si estás tú en un emprendimiento, pues entrar tú como usuario, ver qué dificultades tienes, plantearte todos los escenarios para que puedas pues ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? Incluso si no tienes un gran presupuesto, ya hay muchas herramientas ahorita, incluso inteligencia artificial, pues, que te puede ayudar para desarrollar algo pues con bajo presupuesto. Tema escabroso, la inteligencia artificial. Sí. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial en el sector salud? ¿Crees que puede facilitar, puede dificultar o puede incluso eliminar trabajos? No creo, en el sector salud no lo creo, porque pues obviamente siempre vamos a necesitar pues la experiencia humana, el sentido común también, que pues, es algo que la inteligencia artificial no tiene. Entonces yo creo que es buena, no para todos los mercados, pero es buena. Habrá que aprender a usarla a nuestro favor. Pero bueno, Mau, ya agarraste confianza, ya te veo que te reíste, pero ahora viene la parte más difícil del podcast y todos aquí en la producción ellos no se ponen nerviosos porque ya saben qué preguntan. Okay. Pero hacemos una ronda de preguntas rápidas. Okay. El punto de esto es que contestes, o sea, que trates de pensar lo menos posible. Digo, si te quieres poner a pensar media hora, pues se dificultaría un poco. Okay. El podcast sería muy largo. Pero preguntas rápidas y consejos rápidos enfocados a el público que quieres saber más de tu experiencia trabajando en una startup y también del mundo del emprendimiento. Entonces, pregunta número 1. A ver. ¿Tú cuál crees que es lo más complicado de dar el primer paso para emprender? Lo más complicado. Okay. Son preguntas difíciles. Sí, yo creo que lo más complicado es, pues, animarte. O sea, yo creo que muchos tenemos ideas en las cabezas, que de pronto se te ocurre, no sé, ¿no? ¿Qué poner? No sé, una sala de videojuegos o cosas así, ¿no? Yo creo que lo más complicado es dar ese primer paso para poder, pues, emprender o poner tu negocio, ¿no? Obviamente también es el tema económico, pero yo creo que lo más complicado es animarte. Ya hay mucha facilidad, un poquito, los bancos ya son un poquito más abiertos, de que te pueden hacer un préstamo y demás, entonces yo creo que eso es lo más complicado. ¿Y cuál crees que es lo más difícil de digitalizar a tu cliente ideal? O tu usuario ideal, digo, porque cliente suena como medio feo. Sí, tu usuario ideal. Tu usuario ideal. Lo más difícil, pues es que depende también, yo creo que del mercado en el que estés, ¿no? Si es, por ejemplo, aquí en médicos, lo más difícil pues ha sido convencer a todos los médicos que aparte rondan en edad de 40 a 50 años, la gran mayoría de los médicos que tenemos, por ejemplo, entonces es difícil poderles implantar esa idea de que ya todo es más digital. En otros mercados es un poquito más sencillo porque pues te facilita la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que pues es más demostrarle que le va a facilitar su trabajo y que de pronto a lo mejor no es reemplazarlo, sino una ayuda. Si tú pudieras ser doctor, ¿qué especialidad te hubiera gustado ser? Yo sí sé cuál.
A ver, cuéntame. Yo hubiera sido psicóloga. ¿Psicóloga? Sí. ¿De tanto que hablas? Sí, pero yo hablo bien Los poquito, mareas. se los juro, se los juro. No, yo creo que a mí me gustaría como neurocirujano o algo así. No, pues nada. Ah, Eso está muy complicado, No, hermano. pues Pero vamos a darle un aplauso a los neurocirujanos porque Sí, ellos sí bastante. son 10, 15 años de Más o menos de estudio estudio. y tocan cerebros, lo cual es impactante. Yo Exacto. sería psicóloga, sería una buena psicóloga. Imagínate llegar al consultorio de psicólogo y verme así de rosa. ¿Te da confianza o no? no sé si contestarte, pero Es un sí, lo quiere negar. Y la pregunta de fuego. A ver. El emprendedor, ¿nace o se hace? yo creo que se hace. ¿Por qué? Pues porque es como dicen, ok, sí tienes talento, pero también la constancia y todo lo que puedes trabajar independientemente de eso vale más. Pues Mau, has finalizado este gran obstáculo. No, Súper. mentira, se divirtió. Él lo niega, pero se divirtió. Sí, Muchísimas sí. gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti por invitarnos. Los invito también a entrar a la página de Doctor Anytime México. También están en LinkedIn, en redes. Exacto. En redes, estamos en Facebook, en Instagram y pues también tenemos para quienes, bueno, si es que esto sale también en Colombia o en otros países, pues tenemos también el sitio en Ecuador, en Colombia y pues bueno, en México principalmente también videoconsultas y consultas físicas. Y recuerden que la salud, tanto mental como física, es muy importante. No hay que esperar hasta que ya tengan un problema grave de salud. Pueden prevenir desde el día de hoy y es por eso que fue un gusto platicar contigo, Gracias, conocer igualmente. más de este emprendimiento del sector salud y de la digitalización que se está viviendo. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Infomercado México. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en De la Idea a la Acción y nos vemos en el próximo episodio. Dejen sus comentarios para Mau también.